Lo primero que noté fueron sus manos. No fue algo deliberado por su parte. Estaba simplemente sentado a la mesa cuando entré. Un hombre jamaicano muy grande, de 1,93 metros. La complexión típica de alguien cuyo cuerpo siempre ha sido así, y que hace mucho que dejó de ser consciente de ello. Sus manos descansaban sobre la mesa, manos grandes. Las manos de un hombre con la complexión de ciertos hombres. No en un gimnasio, simplemente construidas, como la geografía misma, con el tiempo y sin esfuerzo. Me fijé en sus manos y algo sucedió en mi cuerpo antes de que mi mente lo asimilara. Quiero ser precisa al respecto. No dramática, precisa. Mi esposo y yo habíamos hablado de este acuerdo durante 7 meses. 7 meses de conversaciones, investigación, preguntas de ¿estás seguro? Y creo que sí. 7 meses eligiendo cuidadosamente a la persona específica. Sus fotografías, su comunicación, la forma específica en que describió lo que entendía que el acuerdo requería de él. 7 meses de abstracción. Y entonces entré en una habitación y allí estaban sus manos sobre la mesa. Y la abstracción terminó. Había creído saber a qué estaba dando mi consentimiento. Lo había pensado con la seguridad de una mujer que ha pasado 7 meses pensando en algo. Y creyendo que pensar en algo es lo mismo que saberlo. Había pensado en la diferencia física. Había pensado en lo que significaría el contraste. Había pensado en cómo se sentiría ser deseada por alguien físicamente tan diferente del hombre con el que me había casado. Había pensado en todo esto como se piensa en el agua antes de haber estado nunca en el océano. De pie en la habitación con él, comprendí algo sobre la diferencia entre pensar en el agua y estar en el océano. Él no era lo que yo había pensado. Él era lo que reemplaza el pensamiento cuando llega lo real. Era silencioso de una manera que tenía peso. Este es el detalle al que he vuelto con más frecuencia en los meses transcurridos, desde entonces. No su tamaño, aunque su tamaño fue lo primero. No su dominio físico, aunque eso estaba presente en cada momento. La cualidad específica de su silencio. Un hombre jamaicano de 36 años, que ocupaba su propio cuerpo sin disculpas ni actuación. Que se sentó a esa mesa con la quietud específica de un hombre que nunca ha necesitado llenar una habitación de ruido, porque su presencia la llena sin ninguna ayuda de él. Me miró. La forma en que un hombre mira a una mujer para la que ha elegido estar presente. No con hambre, no representando el deseo, solo mirando. Con todo el peso de su atención. Nadie me había mirado con esa calidad de atención en mucho tiempo. Lo sentí moverse a través de mí, antes de haberlo nombrado. El deseo llegó por etapas. Primero, la conciencia. El registro físico específico de su escala, su presencia, el contraste entre su tamaño y el mío. La conciencia que produce tu cuerpo, cuando comprende la física de una situación, antes de que tu mente la haya procesado. Luego el deseo en sí. No sutil, no el deseo educado y manejable del deseo ordinario. El deseo profundo y específico, que vive más abajo de donde llega el deseo ordinario. El deseo que no negocia con tu identidad, o tu autoconcepto, o la persona que has decidido ser. Solo el deseo. Procedente de un lugar más antiguo que cualquiera de esas cosas. Y luego, la parte aterradora. No el deseo en sí. ¿Cuánto lo deseaba? Una psicóloga de relaciones pasó años investigando la sexualidad femenina. Y lo que descubrió fue esto. Que el deseo femenino no es pasivo. Es algo de baja intensidad, dependiente de la relación. Que la cultura históricamente les ha dicho a las mujeres que es. Es específico. Es direccional. Y cuando las condiciones son las adecuadas, cuando algo específico y poderoso llega en el contexto correcto, es capaz de una intensidad que sorprende a la mujer que lo experimenta mucho más que a cualquiera que lo observe. Había leído esta investigación. La había entendido de la manera en que se entienden las cosas que parecen aplicarse a las mujeres en general, en lugar de a uno mismo en particular. De pie en esa habitación, dejé de entenderla en general. La entendí específicamente, sobre mí misma. El deseo no era cortés. El deseo no era manejable. El deseo no pidió mi permiso antes de llegar a la profundidad a la que llegó. Y la profundidad de eso,
La intensidad específica de cuánto deseaba lo que estaba a punto de formar parte, fue lo que me asustó, no la vergüenza. Quiero ser absolutamente clara al respecto. Lo que sentí no fue vergüenza. Fue el vértigo específico de una mujer que descubre algo verdadero sobre sí misma, que no había conocido antes. El vértigo de encontrar una habitación dentro de ti que no sabías que estaba ahí. No una habitación oscura. No una habitación vergonzosa. Solo una habitación que no había sabido que existía, hasta que entraste y encontraste las luces ya encendidas. Después, conduje a casa por las calles ordinarias de nuestro barrio ordinario, en nuestro coche ordinario, y me senté con lo que había encontrado. Él había sido exactamente como había acordado, atento, presente y físicamente exactamente el contraste que había deseado. La experiencia había sido como la había planeado. En este sentido, nada había salido mal. Lo que había salido diferente de lo planeado no era la experiencia. Era yo. La profundidad específica de lo que había deseado, la intensidad específica de cuánto. La forma en que el deseo no se había quedado en el nivel superficial donde esperaba que se quedara, sino que había bajado hasta un lugar al que no le había dado permiso para ir. Conduje a casa y me senté con el conocimiento de lo que había encontrado en mí. No culpa por el acuerdo. El acuerdo era mío. Yo lo había elegido. Incertidumbre sobre la mujer que tanto lo había deseado, porque era yo. Y no me había dado cuenta de que estaba ahí, hasta que él entró en la habitación. No le he contado a mi marido la magnitud del asunto. No porque lo esté protegiendo, sino porque yo misma aún lo estoy asimilando. 7 meses, hablando de este arreglo. Y ninguno de los dos mencionó esta posibilidad específica. Que yo iría a algún lugar, y descubriría algo verdadero, sobre mi propio deseo, que desconocía antes de ir. Que el anhelo no se mantendría al nivel que habíamos previsto. Que volvería a casa, con algo que no encajaba en ninguna de las conversaciones que habíamos tenido en los 7 meses anteriores. Volví a casa. Me senté a su lado. Me rodeó con el brazo, y sostuve lo que había encontrado. El anhelo que surgió al entrar en una habitación, y ver sus manos sobre la mesa. El anhelo del que no sabía que era capaz. El anhelo que sigue siendo lo más verdadero que he descubierto sobre mí misma este año. Ya no le tengo miedo. Simplemente sigo aprendiendo qué hacer con ese conocimiento.